Vamos a seguir ahora con el sermón. Será predicado en la primera lectura que escuchamos anteriormente de Éxodo 33, los versículos 12 al 17. Hermanos, vamos a orar. Que Dios nos oiga. Señor, por favor, mediante tu santa palabra, alimenta nuestra fe. Señor, danos oídos y corazones atentos a tu santa palabra. En el nombre de Cristo. Amén. La gracia del Señor sea con ustedes en este día y siempre. Amén. Ahora, todos nosotros tenemos responsabilidades en la vida, ¿no es cierto? Somos mamás y papás, hijos e hijas, esposos y esposas, amos y amas de casa, somos obreros, somos estudiantes, todos tenemos trabajos, todos tenemos tareas, todos tenemos que enfrentar la vida, ¿verdad? A veces tenemos que tomar decisiones muy importantes. Tenemos que decidir a veces en dónde vamos a vivir o en qué vamos a trabajar. A veces algo inesperado y feo sucede en la vida y tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo voy a enfrentar esto? ¿Cómo voy a tratar esta situación que vino inesperadamente? Y hay tareas diarias que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Qué haceres? La vida. Hoy la palabra de Dios nos aconseja cómo debemos de enfrentar la vida como creyentes en el Señor. Y vamos a aprender de un líder que se llamaba Moisés. Vamos a aprender de su mal ejemplo y vamos a aprender de su buen ejemplo también. Mira, Moisés pasó por 3 etapas en la vida. Su primera etapa era machista, arrogante. Se creía mucho. Y luego pasó por una etapa de cobarde, miedoso. Tenía miedo de todo, ¿verdad? Y luego la última etapa por la que pasó, un hombre de fe, que confiaba en el Señor Jesús y enfrentaba la vida así. Ahora, Dios le había dado a Moisés un trabajo muy importante, una tarea bien difícil. ¿Okay? Él dijo, tú vas a ser el líder de mi pueblo Israel. Y eso no iba a ser nada fácil, ¿verdad? Porque los israelitas a veces eran tercos, a veces eran rebeldes, a veces no hacían caso a la palabra de Dios, ¿eh? Y a veces ellos no escuchaban y se quejaban y chillaban. Así eran los israelitas muchas veces. Entonces, cuando él le dijo, Moisés, tú vas a ser el líder de mi pueblo Israel, tú vas a ser mi líder. Ahora, cuando Moisés era muy joven, él pensaba, yo puedo hacer esto facilito. ¿Por qué? Porque se creía mucho. Confiaba en su propia fuerza, en su inteligencia, en su sabiduría y hacía las cosas de una manera arrogante, haciendo a Dios a un lado. Hacía las cosas tratando de manejar el pueblo de Israel a su manera, ¿verdad? Solo confiando en él, en sí mismo y en su fuerza y en sus dones. Fracasó. ¿Sabe lo que pasó? Terminó asesinando a un egipcio, tuvo que huir del país en donde estaban los egipcios como esclavos. No le salió bien para nada y tuvo que huirse por años. Años después, Dios lo llamó de nuevo y le dijo, Moisés, tú vas a ser mi líder. Y esta vez Moisés, un cobarde. Yo no lo puedo hacer. Ya muy tímido, demasiado. Y dijo, yo no puedo, yo no tengo dones. Y yo no creo que pueda. No me van a hacer caso los israelitas. Yo no tengo la capacidad, Dios. Y Dios le dijo, no, yo te voy a ayudar, Moisés, no te preocupes. Yo te voy a dar los dones. Yo te voy a dar las fuerzas. Y yo te voy a dar la inteligencia. Y yo te voy a echar la mano. No te preocupes. Y él dijo, no quiero. Manda a otro Dios. A mí no. Cobarde. Y una vez más, fracasó. La historia que nos toca estudiar hoy, que escuchamos anteriormente, pasó años después. Y vamos a ver que para ese entonces Moisés había cambiado. Ya estaba en su tercera etapa.
Ya no era arrogante, creyéndose mucho, machista, creyendo que podía hacer todo. Tampoco era un cobarde, ¿verdad? Ya era un hombre de fe, confiando en Dios. Vamos a escuchar lo que pasó. Dios lo llamó de nuevo a ser líder. Escuchen lo que dice la palabra. Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que yo soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. ¿O vas con todos nosotros? Replicó Moisés. O mejor, no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Entonces, una vez más, Dios fue a Moisés. Vas a ser mi líder. ¿Okay? Y esta Moisés, vemos el cambio en Moisés, ¿verdad? La primera vez se creía mucho, ¿verdad? Yo puedo hacer todo. No necesito de ti, Dios. Esta fue. ¿Y cómo fue esta vez? Cuando quería hacer todo solo, ¿cómo salió? ¿Bien o mal? Mal. Y luego, años después, era cobarde, ¿verdad? Y desconfiaba de Dios y sus palabras y su poder, del poder de Dios y de su palabra. ¿Y cómo salió eso? Cuando era cobarde y miedoso, ¿verdad? Mal. Pero ahora la tercera vez, ya había cambiado. Dios había entrado en su corazón y tenía una actitud, tomaba una actitud distinta. Reconoció Moisés que solo no podía hacer nada. Sabía que necesitaba de Dios y acudía a Dios, confiaba en Dios plenamente, buscaba a Dios en su palabra. Sabía que Dios era su amigo, que siempre iba a estar a su lado y siempre le iba a ayudar. Entonces él enfrentó la vida pues con confianza, sabiendo Dios tiene mi espalda, ¿verdad? Dios está conmigo, está en mi corazón. Él me va a ayudar, me va a dar los dones. Y él sabía que Dios era su salvador, que era su amigo, ¿verdad? Entonces él sabía, mira, Dios ya me perdonó todo, ya me salvó de mi pecado, ya abrió el cielo para mí, voy a estar bien, ¿verdad? Pase lo que pase, Dios me va a ayudar, nunca me va a dejar. Y así Moisés era un líder excelente de Israel. No arrogante, tampoco cobarde, sino un hombre humilde que confiaba en la fuerza de Dios. Y siguió adelante, enfrentando la vida y las dificultades y los problemas con la ayuda de Dios. ¿Me explico? Eso es lo más importante. Ahora, la pregunta que les hago, ¿cómo enfrentamos nosotros la vida? ¿Enfrentamos a veces las cosas en la vida como Moisés? Sí, a veces como los 3 Moiséses, ¿verdad? Vamos a ser honestos, a veces somos un poco creídos, a veces todos pasamos por momentos de arrogancia cuando creemos que todo lo podemos, ¿verdad? Y cómo salen las cosas, no muy bien, fracasamos. Y a veces cuando suceden cosas, a veces somos como cobardes, ¿verdad? Y pensamos que no podemos nada y tenemos miedo y no acudimos a Dios. ¿Y cómo pasan las cosas? ¿Cómo suceden? Fracasamos. Es mejor cuando confiemos en Dios, cuando busquemos a Él, cuando acudamos a Él, ¿no es cierto? Les voy a dar un ejemplo de mi vida, de mi propia vida. Hace años, cuando estaba en el seminario, la iglesia me escogió a mí para ir a Puerto Rico por un año. Como no sabía nada de español, primero me mandaron a Monterrey, México, para estudiar español por 6 meses. El plan era que en estos 6 meses tenía que yo aprender el español suficiente para poder conversar con la gente, para poder hablar con la gente, ¿verdad? Y comunicar la palabra de Dios y escribir sermones y estudios bíblicos y realmente ayudar allá en Puerto Rico. Entonces, este era el plan. Tengo 6 meses para aprender español, para poder usarlo, comunicarlo, entender a la gente, dar consejos y escribir sermones, etc. Ser un pastor prácticamente. Era vicario, era seminarista. Bueno, pues, en estos 6 meses pasé yo por las
tres etapas de Moisés. Cuando llegué allá, al principio yo llegué a Monterrey y era yo un poco arrogante, honestamente. Yo pensaba, mira, de todos los muchachos en mi clase, la iglesia escogió a mí. Ellos creen que soy inteligente, ellos creen que tengo dones para hacer esto. Y yo pensé, yo voy a poder hacer esto suavecito, esto va a ser facilito, yo voy a poder aprender español como los demás chicos que antes, en los años antes de mí, voy a poder hacer esto sin problema. Después de 3 meses en Monterrey, mira, casi no podía entender a la gente. Batallaba para leer y escribir y yo ya era cobarde y yo me puse a pensar, yo no sé por qué me escogieron a mí. Yo no sé por qué no escogieron a otros chicos en mi clase que eran más inteligentes que yo y que pudo haber hecho mucho mejor, mucho más mejor que yo. Entonces yo pensé, pues, ¿por qué Dios me puso aquí? Yo no entiendo eso. Voy a ser un fracaso. Segunda etapa, ¿verdad? Entonces era arrogante y luego era cobarde. Y luego tuve una llamada con mi novia, que ahora es mi esposa. Y le expliqué cómo me sentía. Entonces mi esposa me escribió una tarjeta con una carta y casi no escribió nada de ella. Ella escribió en una carta larga muchos versículos bíblicos que me animaban a no confiar en mí, sino en Dios, que me animaban y me recordaban que Dios es mi Salvador, mi Dios, y que no me va a llamar a algo y luego me va a abandonar. No, dice Dios siempre va a estar conmigo. Y yo leí los versículos bíblicos una y otra vez en esta carta que llegó de mi novia. Y le hice caso a la palabra de Dios. Y me puse a pensar, con la ayuda de Dios sí lo puedo hacer. Y me puse a estudiar bien duro. Y me fui mejorando. Y al final de los 6 meses ya podía hablar con la gente, ya entendía casi todo lo que me decían, ya podía escribir y leer sermones y dar la palabra y dar consejos en español. Tuve éxito. ¿Gracias a mí? No. Gracias a Dios. ¿Verdad? Me explico. Entonces pasé por las 3 etapas, ¿verdad? Era arrogante, fracasé. Era cobarde, fracasé, ¿verdad? Y luego, cuando confiaba en Dios y no en mí, pues Dios me ayudó a tener éxito allí. Ustedes son papás y mamás, hijos, estudiantes, son trabajadores, son abuelas, nietos. Y tienen trabajos, tienen responsabilidades. Tienen que tomar decisiones en la vida. Tienen que enfrentar las cosas de la vida. A veces cosas fuertes suceden. Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo enfrentan ustedes la vida? Yo no creo que sea el único que es como Moisés, ¿verdad? ¿Han pasado por sus mentes pensamientos como estos? Pues yo siempre me he superado. Lo hice en mi país, lo puedo hacer aquí. Yo solo he sacado a mis hijos adelante, yo lo puedo hacer, yo soy bueno para eso, ¿verdad? Siempre he sido muy bueno para ganar dinero, para ser un hombre de negocio, yo lo puedo hacer. Yo tengo fuerzas, yo lo puedo hacer, no hay problema. Todos a veces tenemos esto de arrogancia en nosotros, ¿verdad? Y cuando hacemos esto, cuando somos arrogantes, creyendo más en nosotros que en Dios, confiando más en nuestra fuerza y habilidad que en Dios, tal vez tengamos un poco de éxito por un tiempo, pero tarde o temprano, ¿qué pasa? Fracasamos. Y han pasado también por sus mentes pensamientos como estos. Perdí mi trabajo. Se me hace todo para abajo. La vida no es justa, nadie me ayuda. O, como me fue mal en la primaria, me va a ir mal en la secundaria también. Claro que sí. Dios no está conmigo. O, yo no creo que sea. Se me hace que no soy una buena madre. Mi hijo se metió en problemas y yo no sé qué, no valgo nada. Mira, yo no sé qué hacer.
o nunca vamos a poder resolver este problema matrimonial. ¿Sí? Todos a veces también pasamos por la etapa de cobardes, ¿verdad? Desconfiamos de Dios. Y cuando hacemos esto, ¿cómo enfrentamos la vida? No muy bien, y fracasamos. Es mucho mejor cuando nosotros reconocemos que solos no podemos hacer nada y que confiamos plenamente en ¿quién? En Dios. Cuando reconocemos humildemente que solo sin Dios no podemos hacer nada. Cuando buscamos a Dios en la palabra y hallamos fuerza en su palabra, regularmente alimentando nuestra fe. Cuando confiamos en Dios para nuestra fuerza. Cuando recordamos que Dios siempre está con nosotros. Cuando recordamos que Dios ya arregló nuestro problema más grave. Cuando quitó nuestros pecados a morir en la cruz y darnos descanso eterno en el cielo. Y cuando enfrentamos los problemas y las dificultades y las responsabilidades de la vida, no desesperados, no muy creídos tampoco, sino humildemente creyendo en esto. Dios nunca nos va a abandonar, siempre va a estar a nuestro lado y pase lo que pase, todo va a salir para nuestro bien. Mira, cuando enfrentamos la vida confiando en Dios, eso no quiere decir que todo va a salir como hubiéramos soñado, ¿verdad? A veces planeamos algo y no nos sale muy bien. Eso no quiere decir que Dios nos haya abandonado. No, no. Cuando enfrentamos la vida confiando en Dios, confiamos en que se va a hacer la voluntad de Dios, que siempre es para nuestro bien. ¿Me explico? Siempre la voluntad de Dios es para nuestro bien. Entonces, nos encomendamos a Él, confiamos en Él, recordamos que nuestro amigo Jesús está a nuestro lado y habita en nuestras almas. Y alimentándonos con la palabra de Dios, ¿saben qué? Podemos enfrentar lo que sea en la vida con calma, tranquilos. Sí, hermanos, yo no sé, tal vez ahorita estés pasando por algo muy fuerte en la vida. Tal vez tú tengas que enfrentar algo que te incomoda en la vida. O tal vez todo en tu vida vaya normal y no hay muchas complicaciones en tu vida en este momento. Pero sea lo que sea, la etapa en la que te encuentres, sea lo que sea la situación que tengas que afrontar, hermano o hermana en la fe, no vayas solo como un arrogante creyéndote todo, porque no puedes todo. Y no vayas solo como un miedoso, como un cobarde. No. Enfrenta la vida confiando en tu Hijo, en el Hijo de Dios y en tu Salvador Jesucristo. Porque sabes que Él es tu Salvador. Él te ama. Y Él es tu mejor amigo. Y siempre te va a dar este descanso. Y sabes lo, Él te dice a ti, a cada uno de nosotros, estas palabras tan hermosas y escúchalas. Dice, te considero, yo mismo iré contigo y te daré descanso y te considero mi amigo. Amén. Muy bien. Ahora, la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, esta paz que nos da Cristo, guarde sus corazones en la verdadera fe hasta que lleguen a la vida eterna. Amén. Puesto de pie, por favor.